En aquella época, Smith Harrington ya había construido una vida que muchos llamarían ejemplar. A sus 40 años, era visto como un hombre reservado, metódico, dueño de una mente analítica que parecía hecha a medida para el caos financiero de las grandes corporaciones. Vivía en una casa de piedra, aislada, en un pueblo a las afueras de York, donde el tiempo parecía transcurrir más despacio y el silencio solo se rompía con el sonido de hojas secas arrastradas por el viento. Divorciado desde hacía 6 años, Smith veía a su hija los fines de semana y mantenía con su exesposa una convivencia pacífica, basada en el respeto mutuo y un cuidado innegociable por la niña. Para los pocos que lo conocían más allá de su entorno profesional, era el tipo de hombre que se levantaba antes del amanecer, leía clásicos rusos con una taza de té negro humeante al lado y guardaba un cuaderno entero dedicado a códigos numéricos creados por puro placer. Lo que nadie sabía era que antes de dedicarse a la contabilidad, Smith había servido en el SAS, la unidad de élite del ejército británico. Ese pasado estaba sellado, emparedado dentro de él, como una casa abandonada a la que nadie se atrevía a entrar. Su rutina monótona, casi coreografiada, se rompió cuando recibió una llamada de un antiguo contacto del organismo regulador, informándole de que su nombre había sido propuesto para liderar una auditoría interna en Artemis Group, una de las multinacionales más grandes del planeta, con divisiones en 1900, energía, tecnología y defensa. Era el tipo de misión que solo se confiaba a alguien incorruptible. Smith aceptó sin dudar. Aún entonces creía que la verdad, por más enterrada que estuviera bajo miles de millones, podía desenterrarse con paciencia e inteligencia. Al entrar en la sede de Artemis, encontró un imperio revestido de sofisticación y silencio, sonrisas pulidas, pasillos inmaculados y un ambiente que olía a hospital. Todo allí resultaba demasiado estéril, demasiado perfecto. Y fue precisamente en los balances financieros, en los archivos digitales y en las anotaciones olvidadas en carpetas antiguas donde comenzaron a aparecer las primeras grietas. No era una estafa común. No se trataba solo de malversación de fondos o sobrecostos. Lo que Smith descubrió fue un mapa financiero de guerra, transacciones que parecían pequeñas e inconexas, pero que, unidas, conformaban una red de operaciones diseñada para financiar grupos paramilitares en zonas de conflicto, pagar mano de obra, esclava en centros industriales y blanquear dinero procedente de trata de personas bajo la apariencia de inversiones en educación global. Cada hoja de cálculo era un campo minado. Cuanto más avanzaba, más clara se hacía la magnitud de lo que enfrentaba. No lo sabía aún, pero estaba desenterrando una podredumbre con raíces tan profundas que alcanzaban acuerdos internacionales, gobiernos y conglomerados disfrazados de instituciones filantrópicas. Aún así, con los ojos cada vez más abiertos ante la monstruosidad de los números, Smith no se detuvo. La primera señal llegó en silencio. Un coche negro aparcado frente a su casa durante 3 días seguidos, sin que nadie bajara. Luego, una falla inexplicable en el sistema de seguridad, justo el día en que recibió un paquete anónimo con una pluma Montblanc, el mismo modelo que le había regalado su hija años atrás, pero con la inscripción "Choose your numbers wisely", grabada en un costado. Smith sintió el frío en la columna de quien sabe que está siendo acechado, pero aún no logra ver el rostro de su perseguidor. Lo que ignoraba, y aprendería de la peor manera, era que el juego apenas comenzaba, y que, para forzar su desistimiento, los enemigos irían más allá de él. Atacarían donde era más vulnerable, donde sabía que su corazón latía con más fuerza, su hija, su exesposa, su propia historia.
Y fue entonces cuando el mundo de cifras y códigos que había construido se quebró en silencio. Aquella mañana en que todo colapsó, el cielo de York estaba gris como plomo fundido. Smith conducía en silencio por las sinuosas carreteras que lo llevaban a la casa de Claire, como hacía cada fin de semana para recoger a Emily. Era una rutina casi litúrgica. Siempre llevaba un libro nuevo para obsequiar a su hija. Ese día, una edición ilustrada de Alicia en el País de las Maravillas con detalles dorados en la cubierta. Pero al llegar, algo estaba mal. La puerta principal estaba entreabierta y el jardín, siempre impecable y simétrico al gusto de Claire, lucía con macetas volcadas y una de las farolas de hierro retorcida en el suelo. El coche de ella seguía en el garaje. Llamó, sin respuesta. Entró con precaución, el corazón acelerado y las manos heladas. El olor de la casa había cambiado, una mezcla de perfume y metal. Sobre la mesa de la cocina había migajas en el plato del desayuno. Pero Claire y Emily habían desaparecido. Fue al encontrar la muñeca de Emily detrás del sofá, cuando su móvil vibró en el bolsillo del abrigo. Sin identificador. Un solo mensaje. Detén la auditoría o nunca las volverás a ver. Esas palabras no eran solo una amenaza, resonaron como el cierre de una puerta dentro de él. Por un instante, el tiempo pareció detenerse, como si el mundo quedara sin aire. La mente de Smith entró en un modo que creía haber dejado atrás cuando colgó el uniforme del SAS. Sabía que la policía no era una opción. No podía confiar en nadie, ni en los sistemas, ni en promesas de justicia. Aquel asunto ahora era personal. Y no solo se trataba de encontrar a su hija y a su ex esposa, era demostrar que incluso los monstruos más poderosos podían sangrar. Regresó a su casa y sin encender ninguna luz, bajó directo al sótano. Tras una estantería falsa, halló una caja fuerte empotrada en la pared, oculta tras un panel que parecía parte de la estructura. Marcó un código que no usaba desde hacía más de una década. En su interior había documentos sellados, un reloj con compartimento secreto, 2 revólveres antiguos, limpiados con obsesión, y una funda de cuero envejecido que aún olía a arena y sudor del desierto. Se vistió en silencio. Ya no era el contable metódico de York. Esa noche, el soldado del SAS resucitaba, acompañado de la precisión de un hombre entrenado para operaciones en las que un error significaba la muerte. Sabía que no habría segunda oportunidad y que, de ser necesario, atravesaría continentes para traer de vuelta a Emily. En los días siguientes, Smith actuó con una frialdad casi inhumana. Investigó todos los registros de entrada y salida de los empleados de Artemis. Accedió a sistemas paralelos que él mismo había montado a lo largo de los años y que albergaban copias de correos, audios y documentos de cientos de operaciones financieras vinculadas a la empresa. Apuntó nombres, cruzó horarios, trianguló desplazamientos. Cada pieza del rompecabezas numérico lo acercaba más a la verdad y a su hija. No dormía ni comía. Solo escuchaba viejas cintas de radio militar mientras estudiaba patrones de movimiento de vehículos rastreados por cámaras públicas. Era como si el hombre, que todos creían un genio pacífico de la contabilidad, hubiese sido reemplazado por algo que solo el SAS conocía, un depredador. Fue en una madrugada helada, casi 4 días tras el secuestro, cuando Smith tuvo el primer avance real. Uno de los nombres recurrentes en las transferencias era el de un supuesto consultor logístico llamado Daryl Reeds, que hasta entonces parecía un simple peón. Pero había un detalle inusual. Reeds recibía pagos desde una cuenta cifrada en el banco Helvetia de Suiza, y al mismo tiempo en que Emily desapareció, su ubicación fue rastreada fuera del país. Con una red antigua de contactos militares y civiles que le debían favores,
Smith obtuvo el itinerario de un jet privado de Artemis que aterrizó en Ginebra 2 días antes. Era el hilo suelto que necesitaba tirar. Una de las maletas embarcadas no figuraba en ningún manifiesto oficial, y en las cámaras del aeropuerto privado se vio a una mujer con la misma complexión de Claire, con la cabeza baja y escoltada por 2 hombres con acento del este de Europa. También fue entonces cuando Smith advirtió que lo vigilaban. En el reflejo de la ventana de una cafetería en York, vio al mismo hombre que se le había cruzado 2 veces en los últimos días. Alto, de hombros anchos, con abrigo beige y una mirada vacía, de quien ha matado antes. No reaccionó. Pagó la cuenta, salió con calma hasta el callejón tras el local y esperó. Cuando el individuo se acercó, Smith lo desarmó con 3 movimientos rápidos y ensayados. Ningún grito, solo el golpe del cuerpo al suelo. En el bolsillo de su chaqueta halló un dispositivo de escucha y un papel con coordenadas. Un recado, una trampa y a la vez una ventana de oportunidad. Sabía que si continuaba, cruzaría un punto sin retorno. Pero en ese instante ya no era contable. Era un padre en guerra. El viaje a Ginebra fue silencioso. Smith solo llevó una maleta de mano con Mendelssohn, equipos de escucha, un pasaporte falso y un sobre con fotos y apuntes. Al llegar, se instaló en un modesto hotel en un barrio industrial y comenzó a cartografiar la sede financiera de Artemis, un edificio de vidrio de 22 plantas custodiado como si resguardara la cura para todas las enfermedades. La fachada era moderna, pero Smith sabía que el verdadero poder residía en los niveles subterráneos, los que no aparecen en los mapas y donde se toman las decisiones más peligrosas. Una noche, disfrazado de repartidor de flores, colocó un microdispositivo de audio en una sala de reuniones del 2.º piso. Allí escuchó por primera vez la voz de Claire, ahogada y entre sollozos, pero viva, y descubrió que ella y Emily no solo eran rehenes, sino moneda de cambio por la información que Smith jamás debería haber encontrado. El plan de rescate cobró forma como un rompecabezas sangriento. Debía infiltrarse, liberar a Claire y Emily y escapar con pruebas suficientes para desmantelar al menos parte de la estructura de Artemis, o todo habría sido en vano. Recurrió a un antiguo compañero del SAS, ahora dueño de una empresa de seguridad privada en Austria, quien le proporcionó equipamiento discreto y una furgoneta con compartimentos secretos. Durante 4 días, Smith ensayó cada paso como un bailarín ante un jurado invisible. Cada entrada, cada salida, cada tiempo de reacción de los guardias. No podía fallar, pues no había segunda oportunidad, ni para él, ni para quienes más importaban. La noche del rescate, el cielo sobre Ginebra reflejaba un espejo oscuro agrietado por nubes cargadas. Smith aparcó la furgoneta a 2 manzanas del edificio, encendió la radio en una frecuencia militar codificada y ajustó su cronómetro con precisión británica. Su rostro estaba cubierto por una máscara de silicona que alteraba ligeramente sus rasgos. El uniforme de mantenimiento de Artemis, obtenido por medio de un proveedor corrupto, encajaba a la perfección. Al entrar por la parte trasera, con una carpeta de herramientas falsas y una credencial clonada, el guardia apenas levantó la vista del teléfono. En 5 minutos, Smith ya estaba en el ascensor de servicio, descendiendo hacia las áreas restringidas. Cada segundo se sentía como una cuchilla rozando la piel, pero sus pulsaciones no pasaban de 62 por minuto. Para él, la guerra siempre había sido más silenciosa que en las películas. El recorrido hasta la sala donde retenían a Claire y Emily implicaba sortear 3 niveles de seguridad, un reconocimiento biométrico, una puerta de acero con control magnético que requería 2 tarjetas simultáneas y un guardia armado en una estrecha sala oscura. Para el primer obstáculo,
usó un molde de silicona de una huella digital que había extraído días antes de un vaso dejado por uno de los directores. Para el segundo, provocó una interferencia electromagnética que generó un falso bloqueo en los servidores de acceso. Cuando el tercer guardia se levantó a revisar el sistema, Smith lo derribó con un golpe preciso en el cuello, dejándolo inconsciente sin un solo sonido. Su respiración permaneció serena, sin muertes, al menos por el momento. Tras sortear los obstáculos, halló la puerta donde el micrófono indicaba la última ubicación de Claire. Al entrar, el tiempo pareció detenerse. Claire estaba sentada, con las muñecas sujetas por bridas plásticas, y Emily dormía en su regazo envuelta en una manta azul. La madre alzó la mirada lentamente, incrédula. No hubo gritos ni desesperación, solo un susurro. «Has venido». Smith cortó las ataduras, entregó un pequeño auricular de cancelación de ruido a Emily y ordenó que se mantuvieran agachadas hasta recibir la señal. Antes de explicarlo todo, oyó pasos en el pasillo. 2 hombres armados se acercaban. Sin tiempo para huir, posicionó a Claire y a la niña tras un archivador reforzado y se colocó junto a la puerta. Cuando ésta se abrió, los 2 atacantes solo vieron una sombra rápida y letal. Al primero lo desarmó y redujo. Al segundo lo inmovilizó con un impacto seco en la mandíbula. Todo en menos de 15 segundos. No hubo disparos, ni alarma. La huida fue el verdadero infierno. Los sistemas de Artemis detectaron las intrusiones. Se activaron alarmas silenciosas. Puertas se cerraron automáticamente y la salida trasera quedó bloqueada. Smith condujo a Claire y Emily por los conductos de ventilación, una ruta que había estudiado días antes. Emily, asustada pero silenciosa, apretaba la mano de su madre y mostraba una valentía muda solo propia de los niños más fuertes. Al salir por la azotea, recorrieron la pared exterior hasta alcanzar un cable de anclaje que Smith había instalado previamente. Descendieron con rapidez y alcanzaron la furgoneta camuflada. Allí, por primera vez en días, Smith respiró hondo. Aún no estaban a salvo, pero seguían vivos. Y eso, en ese instante, era suficiente para continuar. Durante las siguientes horas tras la fuga, Smith condujo sin detenerse. Cambió de ruta, de coche, y finalmente se escondió en un refugio de hormigón abandonado en la frontera con Francia. Un antiguo puesto militar convertido en un montón de óxido y polvo, pero con una sala subterránea secreta usada por agentes durante más de 2 décadas. Allí guardaba, en una caja manual sin conexión digital, los archivos que comprometían no solo a Artemis, sino a todas sus ramificaciones en instituciones públicas, empresas de fachada e incluso ONG supuestamente humanitarias. Pasaron 3 días en aquel subterráneo. Claire apenas hablaba y Emily dormía acurrucada junto a su madre, aferrada a la muñeca que Smith rescató de la casa antes del secuestro. Era como si, en aquel refugio sombrío, el tiempo se hubiera detenido, o como si vivieran en el intersticio entre 2 mundos, sin certeza de si alguno de ellos existía aún de verdad. Mientras tanto, en el exterior se oyó el rugido del infierno mediático. Noticias falsas comenzaron a circular en portales internacionales acusando a Mindo de Smith de abuso de poder y acceso ilegal a datos confidenciales, un grotesco intento de invertir los roles y pintarlo como criminal. Su imagen apareció en reportajes como la de un exagente inestable con tendencias paranoicas. Incluso su carrera de perito fue puesta en duda por fuentes supuestamente oficiales. Al ver esto, Claire pronunció la primera frase en voz alta desde que comenzó todo. «Están reescribiendo la historia antes de que la cuentes tú». Smith no respondió. Simplemente abrió su viejo portátil offline y empezó a copiar los últimos archivos en 3 pendrives cifrados. Uno para un periodista de investigación en Bruselas,
otro para un exfiscal europeo que le debía la vida, y el tercero para entregarlo en persona, aunque aquello le costara todo. Al amanecer del cuarto día, llevó a Claire y Emily a una propiedad rural abandonada donde un helicóptero no rastreable, fletado por un aliado del SAS, esperaba rumbo a un lugar seguro en el norte de Canadá. Claire suplicó acompañarlo, llorando con crudeza honesta. «No tienes que llevar esto solo». Pero Smith sabía que, mientras los archivos no se hicieran públicos y la trama no se desarraigara por completo, nunca estarían realmente a salvo. La despedida fue breve, urgente y dolorosa, de un modo que ni las guerras le habían enseñado a soportar. Emily abrazó a su padre con fuerza y prometió esperarlo en Navidad. Smith no tuvo el valor de responder. Se limitó a cerrar la puerta de la aeronave y observar hasta que el helicóptero se perdió en el cielo pálido de un mundo que ya no tenía sentido. Lo que siguió fue un ajedrez a escala internacional. Smith apareció por última vez en una estación de tren en Zúrich, entregando el tercer pendrive a un contacto silencioso con mochila roja y acento africano. Luego desapareció por completo. Los documentos empezaron a filtrarse, primero en foros oscuros de la Deep Web, luego en canales de denuncia con reputación. Revelaban contratos firmados por políticos de diversos países, operaciones de compra de armas disfrazadas de tecnología educativa y miles de nombres implicados directa o indirectamente en el entramado. El mundo quedó conmocionado durante una semana. Hubo detenciones, investigaciones y renuncias. Pero como siempre ocurre con los poderosos, gran parte se evaporó con el tiempo. Reescribieron los titulares, distrajeron a la opinión pública. Y el nombre de Smith nunca fue mencionado oficialmente. Meses después de las filtraciones, la vida continuó en capas paralelas, la superficie acomodando narrativas y en las profundidades el eco de un nombre susurrado como leyenda. Unos decían que había muerto en Serbia, otros que vivía como ermitaño en Alaska. Ninguna versión pudo confirmarse. Lo que pocos sabían era que Smith había asumido una nueva identidad, tan precisa como sus hojas de cálculo, y se había asentado en un pueblo costero de Noruega, donde el tiempo parecía detenerse y el viento llevaba más memorias que palabras. Allí trabajaba, restaurando libros antiguos en una pequeña librería de esquina sin que nadie preguntara nada y donde el silencio se respetaba como idioma propio. Intentaba, día tras día, reconstruir algo de sí mismo que hubiera sobrevivido a todo aquello. Pero incluso en los días más tranquilos había un peso en su mirada, como si midiera cada paso de un enemigo invisible. De vez en cuando recibía una carta del mismo remitente, E.C.H., Emily Claire Harrington, escritas a mano, con dibujos en los márgenes. Relataban su nueva escuela, cumpleaños en Canadá, las películas que veía con su madre y las galletas de jengibre que aprendió a hacer. Nunca mencionaban el pasado, ni la huida, ni la oscuridad que los envolvió. Era como si la niña, ya creciendo en seguridad, tendiera un puente con palabras inocentes para mantener a su padre en un lugar donde pudiera respirar. Smith leía cada línea como versos de una plegaria y luego guardaba las cartas en una caja de madera tallada con el emblema del SAS. Era lo único que conservaba de aquella vida y quizás lo único que realmente importaba. Pasó el tiempo y una noche decidió caminar hasta un acantilado cercano al pueblo, donde el mar golpeaba las rocas con furia hipnótica. Se sentó allí por horas, con una botella de té amargo y un viejo diario en el que escribía recuerdos fragmentados, como si dejara migas para encontrarse a sí mismo. Aquella noche escribió algo que nunca se atrevió a pronunciar en voz alta. Salvar a mi hija me costó el mundo, pero ella es mi mundo, así que no perdí nada. A partir de entonces no volvió a escribir en el diario. En cierto modo,
Había puesto punto final a un capítulo que nunca tuvo conclusión en el campo de batalla. Un cierre sin aplausos, sin titulares, sin condecoraciones. Pero un cierre al fin y al cabo. Los años siguieron su curso. Artemis cambió de nombre y de dueños. Las noticias desaparecieron de los medios. Y Smith envejeció con la calma de quien aún descifra patrones hasta en el vuelo de las gaviotas. Nadie lo reconocía ya, y él ya ni necesitaba ser reconocido. Una mañana, al abrir la puerta de la librería, encontró un sobre bajo el felpudo, una foto de Emily con uniforme escolar y un trofeo de ciencias. En el reverso, una frase escrita a mano: «Tú ganaste, aunque el mundo nunca lo sepa». Smith la leyó, sonrió por primera vez en años y miró el mar, pensando que quizá, solo quizá, estaba listo para vivir, no como contable, ni como soldado, sino como el padre que sobrevivió para ver crecer a su hija,